Bueno, pues buenos días para todos. Bueno, el día de hoy, pues el doctor Celis me puso una gran tarea, retomando pues nuevamente el tema del estrabismo, que es una de las enfermedades o prioridades en la parte de la oftalmopediatría. Entonces, para iniciar, es importante pues definir como tal la palabra estrabismo. Entonces, el estrabismo que traduce, entonces viene del latín strabus, que es torcido, y el ismo, que viene de la palabra enfermedad. Entonces, en las generalidades del estrabismo, importante que es una anormalidad en los movimientos oculares que pues genera una alteración en el aspecto físico pues de los pacientes, y en general pues está en el 2% de la población. Para iniciar a hablar de estrabismo, me pareció muy importante pues que podamos entender pues todo lo que es la parte de anatomía para poder entender la fisiología o por qué se da como tal el estrabismo. Entonces recordar que la órbita es una estructura ósea que está formada por 7 huesos. El principal es el hueso frontal, luego nos acompaña acá el hueso maxilar, el malar. En la parte interna ya viene la parte del esfenoides, el esmoides, el hueso lagrimal y el palatino. Y en la parte del vértice podemos encontrar el agujero óptico, en la cual es donde ingresa el nervio óptico a la órbita, y la hendidura esfenoidal, que es por donde ingresan pues provienen tanto la parte circulatoria o muscular. Recordar que la órbita pues es protectora hacia lo que es el globo ocular, que en sí el globo ocular pues ocupa la quinta parte del contenido orbitario. Ya lo demás pues está por los músculos oculares o la grasa orbitaria. Para entender un poquito la fisiología o el funcionamiento como tal, o de todo lo que es la parte funcional de los movimientos oculares, que es un gran desafío pues para los músculos poder tener un ojo en una adecuada posición, que sería pues la posición primaria de la mirada, ¿sí? Entonces es importante recordar que tenemos un plano sagital y central que está dado por las paredes mediales de la órbita, tenemos las paredes laterales, ¿sí? Y pues ahí en la parte interna de la órbita tenemos unos ejes, que el eje visual, que está formado por la parte de la posición primaria de la mirada, o sea, que el ojo está centrado, y el eje muscular y orbitario como tal, que es el que está formado por la parte muscular de acuerdo a la parte sagital. Que mantiene el ojo en una posición adecuada, ¿sí? Entonces, en esto intervienen los músculos extraoculares, que son 7 principalmente. Entonces, tenemos el músculo recto medial, que está originado en un anillo tendinoso, que se llama el anillo de Sim, que viene del vértice de la órbita y se dirige hacia la parte anterior a insertarse más o menos a 5.5 milímetros de limbo, que es uno de los que está más cerca. Todo esto es importante también para la parte del tratamiento y de la fisiología del estrabismo cuando evaluamos un estrabismo. Tenemos el recto lateral, que es el encargado de la visión hacia la parte de afuera del ojo, llevar el ojo afuera, y también se origina en el vértice de la órbita, en el anillo de Sim, y viene a insertarse también a la parte anterior. Tenemos el tercer músculo, que es el recto superior, que es el encargado de la elevación del ojito, también se origina en este anillo de Sim y se inserta a nivel de más o menos 7.5 milímetros del, del limbo. El cuarto músculo, el recto inferior, que es el encargado de la depresión, también originado en el anillo de Sim, y es el encargado pues de la parte depresiva. Tenemos otros dos músculos, que son los músculos oblicuos, que el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Diferente del oblicuo superior, se origina también en la parte del vértice de la órbita, se dirige
hacia la parte superior de la órbita, insertándose en un cartílago que se llama la tróclea, y de ahí se dirige hacia la parte de atrás, insertándose de forma oblicua como un abanico para dar movimientos torsionales en la parte ocular. Y el oblicuo inferior, que es uno de los únicos músculos que se origina en la pared medial de la órbita y se dirige pasando en contacto con el recto inferior y se dirige hacia la parte de atrás para también dar movimientos torsionales en el ojo. Y el séptimo músculo, que es el músculo elevador del párpado, que también se origina en el vértice de la órbita y está en contacto con el recto superior para insertarse en el tarso para formar acá la parte de los movimientos del parpadeo, darle el movimiento del parpadeo. Estos músculos también es importante pues tener en cuenta que la inserción a nivel del limbo forman un anillo que anatómicamente se llama el espiral de Tai-Lux, que acá nos muestra de cómo los músculos están insertados, que los rectos horizontales se insertan de forma perpendicular, diferente a los músculos como tal verticales que se insertan de manera oblicua. Y esto pues está dado también para darle el movimiento torsional como tal a la parte ocular, ¿sí? De poder mirar, el ojo pueda moverse en todos los sentidos. La inervación, que la inervación son los nervios, es la parte como motora, enviada desde la parte cerebral, ¿sí? En la cual viaja un comando por la parte de estos nervios y dándole la orden pues a estos músculos que generen los movimientos. Tenemos tres nervios principalmente. Está el tercer nervio, que es el motor ocular común, que ingresa a la órbita por medio de la hendidura esfenoidal, y ahí se divide en dos ramas para inervar la mayoría de los rectos y el oblicuo superior. Tenemos el cuarto nervio, que es el nervio troclear, como su nombre mismo lo indica, es el encargado del músculo oblicuo superior, que es el que se va a insertar acá en la tróclea y es el encargado de la parte torsional. Y tenemos el sexto nervio, que es el nervio motor ocular externo, que como su nombre lo indica, pues es para inervar el recto lateral. Funciones principales de los músculos. Entonces tenemos que el músculo del recto medio tiene una función única y primaria, que es la aducción, o sea, hacia adentro. Tenemos el recto lateral, que genera la abducción, que es el movimiento hacia afuera. El recto inferior, que también genera depresión, su función principal, pero también es extorsor y aductor. El recto superior, encargado de la elevación, también en su segunda función es intorsor y en la tercera función es aductor. El oblicuo inferior es encargado de la extorsión, elevación y abducción. El oblicuo superior es encargado de la intorsión, depresión y abducción. Y el elevador del párpado, pues de elevar, como su nombre lo indica. Para evaluar los movimientos oculares, pues es importante, o las funciones de los músculos en el estrabismo. Entonces tenemos las ducciones, que lo evaluamos, es el movimiento de cada ojo por separado, ¿sí? Entonces, de poder tener su propio movimiento se evalúa pidiéndole al paciente que tape un ojo, y se observa pues el ojo que está destapadito, y se le pide que siga un objeto, mirando hacia adentro, hacia afuera, hacia abajo, hacia arriba, o haciendo las ciclotorsiones. Las versiones, que son movimientos conjugados, o sea, son ya movimientos de los dos ojos, en las cuales se desplazan en la misma dirección y en el mismo sentido. Entonces, la destroversión, que es la mirada hacia la derecha, la levoversión hacia la izquierda, y así sucesivamente, hacia abajo, hacia arriba, o las torsiones. Las vergencias son los movimientos disyuntivos. Los ojos se desplazan en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Entonces, como lo podemos ver acá en la imagen, por ejemplo, la convergencia, por eso hay estrabismos convergentes, que son la convergencia es la que se encarga de la mirada hacia la de la lectura, ¿sí? Y la divergencia es cuando miramos hacia afuera y hacia arriba, en la cual los ojos se van hacia afuera.
Las posiciones primarias de la mirada. Esta nos sirve mucho en la práctica clínica, pues para todos los oftalmólogos o los neurólogos, los que nos encargamos pues de revisar el funcionamiento de estos músculos en nuestro caso y pues de los otros especialistas mirar el funcionamiento de los nervios para así poder revisar y estudiar pues de dónde viene el estrabismo. Entonces, la posición primaria de la mirada, pues los ojos deben estar correctamente alineados y centrados, siempre revisando el posicionamiento y los reflejos de los ojos. Ya la mirada hacia la parte superior, siempre revisando y vamos a estar evaluando los músculos. Entonces, si el paciente está mirando hacia arriba, acá podemos estar revisando los músculos encargados de este movimiento, que es la elevación, pues en este cargo el principal sería el recto superior, que es el músculo elevador. Lo contrario pasaría en esta posición de la mirada, que es hacia la parte inferior. Luego empezamos hacia las miradas laterales, que sería la destroversión, ¿sí? Acá ya empezamos que ya tenemos movimientos como tal conjugados. El ojo derecho, ¿sí? Está funcionando el recto lateral y en el ojo izquierdo está funcionando el recto medio para poder mirar hacia el lado derecho. Lo contrario pasa en la mirada hacia la izquierda. Las miradas torsionales, que acá ya más que todo es para mirar la parte de los oblicuos. Entonces, en esta destro-supraversión, o sea, mirada arriba y a la derecha, acá en este ojo estamos evaluando la funcionalidad del recto superior y en este ojito ya estamos evaluando es el oblicuo inferior. Lo contrario pasa en esta posición de la mirada. Acá evaluamos el recto superior, acá el oblicuo inferior. Acá en esta posición evaluamos ya el recto inferior y acá el oblicuo superior y así sucesivamente. Esta posición pues es lo más importante para la valoración en el estrabismo para así mismo identificar cuál es el músculo que está fallando. Hay unas leyes para estos movimientos, son las leyes de los movimientos oculares. Tenemos los músculos agonistas, que el músculo agonista es el que comanda la acción, ¿sí? En este caso que el ojito, por ejemplo, está mirando hacia la derecha, entonces tenemos que acá el que comanda sería el recto lateral derecho. ¿Y cuál es el músculo sinergista? Es el músculo amigo, el músculo que lo acompaña correspondiente en el otro ojo, que sería el recto medial. Esto pues se dice que está comandado por unas leyes que ya las vamos a ver. Y de lo contrario pasa en el músculo contralateral. Obviamente para que este músculo pueda ir y llevar el ojo hacia esta posición, el músculo contrario, que sería el músculo antagonista, por ende se tiene que relajar para que este músculo pueda trabajar sin problema. Los músculos también, como veíamos en las acciones, pues hay unos músculos que son sinergistas en una posición, pero son antagonistas en una segunda acción. Por ejemplo, en este caso, el recto inferior y el oblicuo superior, ellos son sinergistas, o sea, se acompañan en la mirada hacia abajo, pero son antagonistas en los movimientos torsionales, ya que el recto inferior genera extorsión y el oblicuo superior genera intorsión. Hay la ley de inervación motora, o sea, eso ya viene de la parte desde el cerebro por medio de los nervios craneales que ya le había explicado ahorita anatómicamente. Entonces está la ley de Sherrington, que es en la cual nos habla sobre lo que hablábamos, les estaba explicando ahorita sobre los músculos agonistas, que son los que se contraen y por ende tiene que haber una inervación antagonista para decirle al músculo contrario que se tiene que relajar, que no se puede mover. Entonces, esta ley pues es del movimiento conjuntivo. Luego encontramos la segunda ley, que es la ley de Hering. Esta ley pues es más que todo en la del músculo yunta, en el que le avisa al otro ojo, ¿sí? Tiene que, desde la parte cerebral, viaja pues una orden por medio de los nervios, diciéndole a cada músculo para que pueda llevar el ojito a cierta posición y por ende tiene que enviarle una misma fuerza por medio del nervio al otro músculo del otro ojo para que sucesivamente hagan los movimientos binoculares hacia la misma dirección que se está haciendo la mirada. Los aspectos sensoriales pues son súper importantes en la parte también del estudio del estrabismo porque pues nos habla de la visión, de qué tanto está desarrollando ese ojito, más que todo pues en la parte pediátrica. Entonces tiene que haber una visión binocular, o sea, los dos ojitos deben estar
viendo el mismo objeto en la misma dirección, tiene que haber una buena proyección, tienen que estar los puntos correspondientes en cada ojito, lo que ya nos había explicado de pronto el doctor Quintero en algún momento sobre el campo visual, sobre los puntos correspondientes en cada ojo, ¿sí? En el campo visual. El oróptero y el espacio funcional de Panum como tal lo que quiere decir es que es un espacio óptico visual que está en la parte de la imagen, donde en esta área, ¿sí? Se genera la visión tridimensional, donde hay unos puntos correspondientes que tienen un poco de disparidad, ¿sí? Y al nosotros estar enfocando un punto, ¿sí? Pero también hay otras partes de la visión que no se ven en una adecuada visión, pero pues igualmente forman la visión, la estereopsis, que es la visión en 3D. Entonces, pero esto se da con una buena visión binocular. Nosotros, los pacientes que tienen o estrabismos o las llamadas ambliopías, o sea, que solamente están viendo bien con un ojo, se pueden perder la estereopsis, o sea, no tienen visión en 3D. Otro dato importante acá en esta parte, más adelante que les voy a hablar para que entiendan lo de la confusión. Entonces, si un ojito está mirando el objeto y lo está viendo bien, pero el otro ojito está mirando por el estrabismo, está mirando hacia otra parte, entonces el cerebro empieza a tener una confusión. Eso se llama la diplopía. Ya no sería fisiológica, sino ya sería una imagen diferente que el cerebro está recibiendo. Por lo tanto, el cerebro lo que empieza a tener es una confusión, ¿sí? Y eso es lo que lleva a una supresión, o sea, lo que hace el cerebro es que suprime esa mala imagen y por eso el ojito empieza a perder visión y queda solamente con la visión buena del ojito que está en la correcta posición. Eso es lo que llamamos la ambliopía, o sea, hay una supresión desde la parte cerebral de la imagen del ojo que está desviado o ya sea porque no está viendo bien por otras causas de desviación. En el examen oftalmológico, pues para evaluar esta función sensorial, es súper importante todo lo que es la parte de los antecedentes, desde el nacimiento, desde el embarazo de la mamá, qué antecedentes tiene, qué enfermedades tuvo, cómo fue el parto, si fue prematuro, si tuvo bajo peso al nacer, si hubo alguna complicación en la unidad de cuidado intensivo, si necesita oxígeno, si tiene antecedentes de enfermedades congénitas. Todo esto es importante evaluarlo para así mismo buscar la causa de ese estrabismo. La agudeza visual, en niños, pues realizamos, o los pediatras realizan un test que es el test de la mirada preferencial, porque los niños pues no nos van a decir qué letra están viendo, sino simplemente lo que hacemos es una fijación, se le muestran ya les muestro, son como unas tableticas de líneas, en la cual solamente lo que hacemos es revisar el niño qué comportamiento tiene al mirar este tipo de líneas. Este es el test de Word que se realiza con estas gafas, con un lente rojo y un lente verde, y se le muestra desde una distancia, ya sea de cerca o de lejos, estas lucecitas, son 4 luces, 2 verdes, una roja y una blanca. Y se le pide al paciente que nos diga cuántas luces ve. Esto es para que nos sirve este test. Este test es para evaluar, uno, si hay la diplopía, ¿sí? Si ve de pronto más luces, y también para mirar la dominancia, ¿sí? Si el paciente ve 2 luces rojas, nos quiere decir de que el dominante es el ojo derecho, y si ve 3 luces verdes, la dominancia va del ojo verde. Si ve más de 4 luces, ya nos habla de diplopía, ¿sí? O si deja de ver, si solamente está viendo 2 luces, nos habla de supresión, o sea, que está dejando de ver por un ojo. También encontramos el test de estereopsis, que es el de la visión tridimensional que muchos pacientes pierden por una mala visión de un ojo, porque no tienen binocularidad. Se le pide al paciente que por favor se ponga unas gafas, y acá se le está mostrando un test con normalmente es de una mosca, y se le pide al paciente que le agarre las alas. Por eso ahí se ve que está en el aire, porque ella lo está viendo, que lo está tocando, pero realmente pues es para evaluar la visión, la estereopsis, que muchos pacientes cuando no la tienen, ni siquiera se ubican directamente al libro, no ponen las manos así en el airecito. Importante si desvía siempre, si no desvía, cuánto desvía, si es constante o es intermitente el estrabismo.
preguntarle a los padres. Este es el test de visión cromática, esto ya es para evaluar la función retinal de los conos, la visión de colores. Y pues todo nos lleva a que tiene que haber una visión binocular para que haya una buena función sensorial y podamos tener una buena agudeza visual. Ese es el test que les estaba explicando, que es el test de la mirada preferencial. Se le muestran estas lineecitas, ¿sí? Que hay diferentes paletas, se le empieza mostrando unas líneas mucho más gruesas y luego se van poniendo unas más finas y se va observando el niño cómo, qué comportamiento tiene, si las sigue o no las sigue. Normalmente los niños que no ven, no siguen, simplemente miran hacia otro lado, no les llama la atención porque no lo están viendo. Entonces, una definición muy amplia sobre la ambliopía, ¿sí? ¿Qué es la ambliopía? Entonces, en este caso, pues como ya en la parte normal, les estaba hablando que el cerebro hacía una supresión y por ende lleva a la ambliopía. La ambliopía como tal es la disminución de la agudeza visual en uno de los dos ojos sin que haya como tal una lesión orgánica, por ejemplo acá. Entonces, este ojo está viendo bien el objeto, pero el otro no, ¿sí? Entonces, este ojo, pues el cerebro le inicia una ambliopía y es pérdida de la visión, que en los primeros 6 a 12 años, pues es importante en este tiempo realizar tratamiento a este ojo que está dejando de ver, porque ya después de los 12 años el ojito, si quedó con esa ambliopía, ya no va a ser posible ayudarle a mejorar. Ya es un paciente que toda la vida va a quedar con un ojo ambliope y por ende va a perder la tridimensional o la estereopsis, que es la visión en 3D. ¿Cómo se trata? Pues la ambliopía estrábica inicialmente pues es con la terapia de parches. Entonces, ¿qué hacemos para evaluar un estrabismo? Entonces, como primera medida, mirar los reflejos, ¿sí? Es el test de Hirschberg, en el cual se le iluminan los ojitos. Al paciente se le pide que mire la luz y nosotros lo que hacemos es mirar este reflejo, ver que ese reflejo que está en la córnea o en la pupila sea central y sea simétrico en los dos ojitos. Y también se le pide al paciente pues realizar todo lo que son las versiones, que ya les había explicado que son los movimientos oculares para ver cómo están trabajando los músculos, realizar la parte refractiva y cicloplégica, como ya nos lo había explicado la doctora Sandra, y por ende también revisar la parte del segmento anterior para ver si de pronto hay alguna anormalidad ya del ojo, un tumor o una catarata que pueda estar generando supresión y por ende llevando al estrabismo. Importante, como ya nos habían hablado los pediatras, los oftalmopediatras, de los falsos pseudoestrabismo, es falso estrabismo. O sea, acá como podemos fijarnos, el reflejo corneal está centrado, ¿sí? Y impresiona que tuviera un estrabismo, pero realmente no es un estrabismo, es por los pliegues epicantales o por un telecanto, que es esto, que está ancho acá en esta parte de la base de la nariz. Otro pseudoestrabismo es el ángulo capa. El ángulo capa, ¿por qué se forma? Está generado por el eje de la visión, porque normalmente la fobia está ubicada temporalmente del eje visual, o sea, no está en la parte central. Entonces, normalmente el ojo tiene que hacer un movimiento que más o menos se dice que es del 5% y por ende el reflejo está un poquito, es más normal encontrar un ángulo capa positivo, o sea que el reflejo se vaya un poquito hacia adentro y pues con ende pues pareciera que el paciente tuviera una exotropia, ¿sí? O sea que el ojito estuviera hacia afuera, pero realmente el ojito está centrado, simplemente es porque el reflejo está un poco corrido ya sea hacia adentro o un ángulo capa negativo, pero realmente no es que tengan un estrabismo, por eso se llaman pseudoestrabismos. Las adaptaciones motoras del estrabismo, entonces una posición importante que hay que tener en cuenta son las rotaciones o los movimientos o las posiciones, malposiciones de la cabeza que pueden hacer los pacientes, ya sea de manera hacia arriba, hacia abajo o torsionales o inclinando la cabeza hacia el hombro. Por ejemplo, en esta paciente tenemos que ella inclina la cabeza hacia el lado derecho. Ahí nosotros realizamos un test que se llama el test de Bielchowski, que es para confirmar si realmente tiene alguna normalidad. Acá le pedimos al paciente que gire la cabeza hacia el lado derecho, pero pues no vemos ningún movimiento normal en los ojos. Ya si le pedimos que gire hacia el hombro al otro lado, si vemos una leve hipertropia, o sea, este ojito se va un poquito para arriba, diferente a este, ¿sí?
este se va un poquito para arriba y eso es por una alteración en el funcionamiento del oblicuo superior. Y sin embargo, pues hay que descartar que no tenga anormalidades del cuello, pero pues siempre se hace este test para confirmar. Uno de los principales test que realizamos en el estrabismo pues es el cover test. Este principalmente nos sirve para diferenciar las forias y las tropias. La foria, siempre hay que identificar que la foria se sale de manifiesto en el momento que ocluimos un ojo. ¿Por qué? Porque la foria se da siempre cuando hay pérdida de la binocularidad. O sea, es un movimiento que hay de los ojos, pero solamente se ocasiona al perder la binocularidad del paciente. Entonces, en este caso, ocluimos un ojito y podemos ver que hay algún movimiento, pero en el momento de que quitamos la desoclusión, vemos que hay una reposición normal. Este es el cover test alternante, como les estaba explicando. Entonces, el cover es cuando ocluimos un ojito y revisamos el otro ojo qué comportamiento tiene. El uncover es cuando al desocluir vemos qué comportamiento tiene el otro ojo, si nuevamente vuelve a retomar su posición o si persiste en el estrabismo. Y el alternante es que empezamos a tapar de un ojo al otro sin que haya binocularidad, siempre tapando un ojo para ver qué movimiento o qué tipo de estrabismo es el que tiene. Si el ojito se mueve alternantemente, eso quiere decir de que pues, el estrabismo es alternante y que puede tener una ambliopía, pero no muy severa. Y si ocluimos un ojito, pero persiste con la desviación, eso quiere decir de que hay un estrabismo permanente y que puede tener una ambliopía mayor. ¿Sí? Acá volvemos a repetir. Acá en este caso la niña tiene la desviación hacia adentro, tapamos el ojito dominante, ¿sí? Y posteriormente observamos que hay una reubicación del ojo izquierdo. Pero cuando desocluimos el otro ojo, vemos que el ojo dominante nuevamente está en una desviación. Entonces, esto quiere decir de que la niña está alternando el estrabismo. ¿Cómo medimos o cómo los pediatras miden esa desviación? Los oftalmólogos, pues en general, lo que hacemos son unas mediciones con este test, que es el test de Hirschberg, que es lo mismo que les explicaba, es iluminar la pupila para ver qué posición tiene. Si este reflejo cae sobre el borde pupilar, tiene se podría decir que una desviación de 15 grados, si cae sobre el iris de 30 grados y si cae sobre el limbo de 45 grados. Con el prisma ya es para cuantificar como tal el estrabismo. Entonces, ¿el prisma qué es? Es un sistema óptico que desplaza el haz de luz hacia su base, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en el siguiente ejemplo, en esta paciente observamos que tiene una exotropia, o sea, el ojo está para afuera, y para poder cuantificar, recordar que este prisma tiene la base hacia el centro para que nosotros podamos desplazar el ojo hacia el centro y ponerlo en posición primaria, y ahí podemos definir qué tanto estrabismo tiene. Tipos de estrabismo. Entonces, el convergente es cuando el ojo está para adentro, como lo vemos acá. El divergente cuando el ojito está hacia afuera. También encontramos cuando el ojo está para arriba, que es la hipertropia, o cuando el ojo está para abajo, la hipotropia. Causas, pues, de las mismas, de toda la parte anatómica que hemos visto, o de la parte normal del ojito. Entonces, que haya una alteración por parálisis en el nervio que dirige al músculo, que haya una alteración en la función muscular, ya sea por un golpe, por posquirúrgico o porque se haya suelto, ¿sí? O por síndromes como tal restrictivos que existen, o por alteración en la inervación, que también hay unos síndromes que ya vamos a hablar más adelante. Por alteraciones sensoriales pueden ser binoculares o monoculares, que son los que ya hablábamos, que generan ambliopía, como una catarata, como una enfermedad de la retina. En el caso de los prematuros, este es un caso de una retinopatía del prematuro, pues que no está tratada, ¿sí? O en este caso, que ya es una cicatriz macular por toxoplasma, entonces el paciente no tiene buena visión ni la va a tener y por ende llevan al estrabismo. Por edad, la clasificación de los estrabismos tenemos principalmente en el primer año las endotropias acomodativas, las exotropias, que es para afuera constantes, o síndromes especiales. Entre el 1 y 3 años podemos encontrar la endotropia parcialmente acomodativa o la exotropia intermitente, y entre los 4 o 5 años, pues otros tipos de estrabismo, ya sea por estallido, por enfermedades como la tiroides o secundarias a una lesión, ya sea cerebral o algún antecedente del paciente.
Entonces, hablando de las esotropias, que la esotropia o la endotropia es que el ojito está para adentro, ¿sí? Entonces, de los principales, datos principales, que sean comitantes o no comitantes. ¿Qué quiere decir que sea comitante? Comitante es que la medición de ese estrabismo es igual en todas las posiciones de la mirada. Entonces, si lo ponemos el estrabismo al mirarlo con el prisma, tiene la misma magnitud en las posiciones, en todas las posiciones de la mirada, o varía más o menos entre 5 prismas, 5 dioptrías. Entre ellas tenemos la infantil, la acomodativa y la no acomodativa adquirida. Y las no comitantes, pues ya son todas las enfermedades que puedan causar daños sobre una parte directamente y generen que los estrabismos no sean iguales en los movimientos, sino sean asimétricos. Volvemos a hablar sobre la pseudoendotropia, que es el falso estrabismo, que es por el puente nasal ancho, pliegues epicantales, que son estos pliegues acá en el párpado, o por el ángulo capa, en este caso sería negativo, o sea que el reflejo se ve un poco para afuera y el ojito pareciera que estuviera para adentro, pero realmente es por el reflejo que está desplazado. La endotropia infantil, congénita o de comienzo precoz tiene varios nombres, esencial del lactante, principalmente se dan menores de 6 meses, es idiopática, no se indica, no, lo ideal es no indicar gafas, y se tiene una amplitud de 30 dioptrías. Las generalidades tienen fijación cruzada alternante, ¿qué quiere decir? Es que cuando van a mirar a la derecha, fijan con el ojito izquierdo, ¿sí? Como o viceversa, cuando van a mirar a la izquierda, fijan con el ojito derecho. O también que la fijación es alternante. Acá el niño está fijando con este ojito y mientras el otro se desvía, y acá cambia, fija con el izquierdo y desvía el otro ojo. Tienen desviaciones verticales, que es cuando los ojitos tienen anormalidades en los movimientos hacia la parte superior e inferior. Las hiperfunciones de los oblicuos, que es los músculos torsionales. Están asociados, como ya les había explicado, la importancia de preguntar, niños prematuros, bajo peso, estén asociados con ventilación, problemas cerebrales, meningitis, parálisis cerebral. Y el tratamiento, pues inicialmente es médico, ¿sí? Y pues se dice, según algunos autores, que antes del año pues deben ser tratados y otros prefieren esperar más o menos hasta los 18 meses para operarlos. Ese es un niño que tenía una endotropia congénita y acá está en el postquirúrgico. La acomodativa es una endotropia de las más frecuentes, ¿sí? Manejadas tanto por los oftalmopediatras y también que les llegan mucho a la parte de optometría, ¿sí? Son niños que desvían a causa de un problema de refractivos por problemas como la miopía o principalmente hipermetropía o astigmatismos. Entonces el ojito, como no está viendo bien, empieza a tener una desviación, pero en el momento que se le ponen las gafitas, ya como vemos acá está con la desviación y como vemos acá ya se ha corregido la desviación. Este segundo caso también es igual. Y tenemos otro segundo caso que es la parcialmente acomodativa, o sea que mejora un poquito con las gafas pero sigue desviando. En ese caso pues sí hay que mirar la parte quirúrgica. Acá pues ya entramos un poquito más en especificaciones del tipo de la endotropia. Recordad que como es una de las más frecuentes, tenemos que se dan hipermétropes cuando son muy altos, mayores de 2 o a 7, y hacen varias desviaciones, varían de acuerdo a menores a 10 prismas entre visiones de lejos y cerca. Se dan niños de 18 meses a 3 años y pues tenemos la pura, que era la que se corrige con las gafas, o la que corrige un poquito, que es la parcialmente acomodativa. Tenemos la endotropia acomodativa no refractiva. Esos son pacientes que tienen buena visión o ven bien de lejos, pero en el momento que van a ver de cerca, hacen desviación. ¿Sí? En este caso, pues lo ideal es ponerle anteojos con bifocal, y acá ya podemos observar que cuando el niño ve por el bifocal, los ojitos se alinean. Entonces acá es como un resumen de lo que les acabé de explicar, que cuando tienen totalmente una acomodativa refractiva, pues hay que indicarles gafas. Cuando tienen mala visión de cerca, pues idealmente indicarles el tratamiento full con bifocales, pero también hay que mirar la parte quirúrgica porque igual el niño sigue desviando. Y la parcialmente acomodativa, cuando desvía, sigue desviando a pesar de que se ponen las gafas.
Las no acomodativas pues son todas las otras desviaciones o endotropias que pueden ser, hay un tipo que se llama la microtropia, que son desviaciones pequeñas menores a 10 dioptrías que causan mucha ambliopía. La básica, que pues es la que ya estábamos hablando, hay excesos de convergencia que tienen mucha convergencia, que son la visión para leer, como hacia el centro, las sensoriales que son por cicatrices, las consecutivas que son a causa después de una cirugía de estrabismo, de comienzo agudo, que ahorita ya les voy a dar unos tips en qué momentos pensar en algo urgente, y en una cíclica que son episódicas, por 24 horas pueden desviar y luego se normaliza, que después casi siempre terminan ya siendo unas totalmente desviaciones, se vuelven permanentes. La endotropia adquirida no acomodativa, entonces se dan en niños ya mayores de 6 meses, que es comitante. Recordar que comitancia es que tienen el mismo ángulo de desviación en todas las posiciones de la mirada, tienen una hipermetropía leve o poca y tienen buen pronóstico. En este caso, pues igualmente a la niña se le hizo el tratamiento refractivo, pero persistía con la desviación a pesar de las gafitas, y ya acá se ve cuando se le hace la cirugía. ¿Cuándo realizar una neuroimagen? Entonces, eso es importante. Cuando es agudo, cuando tienen síntomas asociados agudos como dolores de cabeza, o sea, hacen una desviación de un momento a otro asociado a dolor de cabeza, tienen diplopía, que tienen una posición compensadora de la cabeza, hay mayor desviación de lejos que de cerca, hay una incomitancia lateral, o sea que la desviación aumenta más hacia las miradas laterales, y cuando no hay causa de la pérdida de la visión, de la fusión. Entonces ahí hay que pedirle al papá que lleve o que se vaya directamente para urgencias. Las exodesviaciones es cuando el ojito está para afuera. Encontramos un tipo que es la constante, que es de comienzo precoz, a menudo es congénita y pues está asociada a anomalías congénitas o neurológicas. En este caso pues hay que hacerle cirugía. La intermitente, que es el desafío, es una de las más frecuentes y asimismo también tiene bastante desafío quirúrgico. Inicia más o menos a los 2 años, es una exoforia. Recordar que las forias son las que se manifiestan en el momento que pierden la binocularidad, pero esto ya es una descompensada, o sea, ya se convierte en un estrabismo constante, que puede ser que desvíe más. La básica es que desvía igual de lejos y de cerca, y hay otras clasificaciones que desvía más de cerca, que desvía más de lejos. El tratamiento puede ser no quirúrgico, corrigiendo con lentes negativos, o la parte tratando la ambliopía, que es lo más importante, con la terapia de parche, al finalizar pues el tratamiento quirúrgico, que puede ser de un nervio, de un músculo, o 2 o 3, dependiendo la indicación del oftalmopediatra o el estrabólogo. Hay una exotropia intermitente, que es con insuficiencia de la convergencia. ¿Qué es esto? Que desvía más cuando va a mirar de cerca, ¿sí? Esto casi siempre se da en pacientes grandes, con Parkinson, generan cansancio, visión borrosa, diplopia, ¿sí? Las sensoriales, que son cuando hay una cicatriz, cuando hay cataratas, cuando hay alteraciones neurológicas del paciente. Entonces son una de las más difíciles de tratar, porque el paciente siempre va a tener mala visión y lo único que se quiere corregir es la parte estética del estrabismo. En este caso el bebé tiene una catarata, entonces pues el tratamiento acá sería tratar la catarata. Y las consecutivas pues son las que son después de las cirugías. Eso también es importante explicarle a los pacientes de estrabismo o a los papás, que frecuentemente pueden tener varias intervenciones durante su vida, que no siempre con una cirugía va a quedar sano para siempre, porque pueden volver nuevamente los estrabismos a través del tiempo. Hay unos estrabismos especiales, esto solamente para recordar o para que sepan que hay unos estrabismos asociados a síndromes. El síndrome de Duane, que es una ausencia de la inervación del recto lateral por el sexto, pero tiene una inervación anómala por el tercero. Entonces, el paciente, hay diferentes tipos, hay 3, pero pues las características principales es que hay un giro de la cabeza, hay una restricción que puede ser completa o parcial para mirar hacia afuera, a la abducción, y tiene una aducción en la cual hay un estrechamiento, como se dan cuenta acá, del globo, sí, del globo ocular. Que este síndrome, pues como es síndrome, pues está asociado a otras patologías.
El Mobius también es un síndrome que se caracteriza por una anormalidad o una parálisis del sexto y del séptimo nervio. El sexto es el recto lateral, o sea, el paciente no tiene movimiento hacia la parte lateral de los ojitos, pero también como tiene otras parálisis, principalmente la parálisis facial, que en este caso por eso se ven los pacientes inexpresivos, con los párpados caídos, ¿sí? Y con otras anormalidades. La fibrosis congénita de todos los músculos, esto se debe por una alteración en el tercer nervio, entonces pues el paciente tiene los párpados también caídos y no tiene como una mirada congelada, o sea, no puede tener mucho movimiento porque está alterado el tercer nervio, que es el que inerva pues la mayoría de músculos en los ojitos. El síndrome de Brown, que es un poquito también frecuente, ¿sí? Esto más que todo puede ser adquirido o congénito, adquirido puede ser de pronto por un golpe. Recordar que el síndrome de Brown tiene una limitación de la elevación en la aducción y este funcionamiento está dado por el cuarto nervio, que es el músculo oblicuo superior. Ese es un paciente de la doctora Laura Santiago que me compartió la imagen, donde observamos que acá tiene el paciente la limitación de la elevación en aducción. Y acá ya en la cirugía posquirúrgica ya vemos que el niño o la niña ya puede tener ese movimiento. Los patrones alfabéticos, que están los patrones en A y en B, recordar que siempre una memotecnia que tengo yo es que el patrón en B, hacia donde va la B, es donde muestra el músculo que está afectado. Entonces, en este caso sería el oblicuo inferior y en patrón en A es cuando está afectado el oblicuo superior. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué son estos patrones? Que los ojos se van hacia adentro o se abren hacia la parte lateral. Entonces, acá, por ejemplo, en este caso, este patrón, ¿sí? Acá el ojito va hacia adentro y hacia adentro, ¿sí? Y acá va hacia afuera, ¿sí? Y se mantiene, no, acá en la infraversión se mantiene un poquito. Entonces, patrón en B. Y acá tenemos el patrón en A. El ojito va un poquito hacia afuera, acá. Eso es por los músculos oblicuos. Entonces, en conclusión, el tratamiento del estrabismo siempre es conseguir la mejor visión, la mejor alineación y una buena visión binocular. En este caso, este paciente con una endotropia congénita fue tratado con toxina botulínica, que es una de las opciones de tratamiento, o sea, se le inyecta toxina botulínica al músculo recto medial. Esto es cómo va evolucionando a través de los días, o sea, el ojito primeramente se va hacia afuera y luego ya más o menos al mes o a los 2 meses está en posición primaria de la mirada, ¿sí? Estas son una de las alternativas de tratamiento. Igual puede volver la desviación, pero como me comentaba el doctor Pedro, en muchos casos esto les puede servir incluso para ya quitar como tal la endotropia. Y ese sí ya es un caso de una paciente con una endotropia alternante después de la cirugía. Y acá tenemos otra paciente también de la doctora Laura, también con una endotropia prequirúrgica y posquirúrgica que ya está en posición primaria de la mirada. Otra paciente de la doctora Laura. Y bueno, muchas gracias. Espero que no hayan terminado con los ojos chuecos.